El conflicto armado interno y la violencia sociopolítica en Colombia han generado constantes violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. La sociedad y sus territorios se han visto afectados por la confrontación que lleva décadas. El gobierno colombiano emprendió la construcción participativa de una política pública de prevención para incidir en los factores estructurales que generan las violaciones a los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal. Fue así como 30 entidades del orden nacional y territorial revisaron los diagnósticos de riesgo del sistema de alertas tempranas, la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas, la Mesa Nacional de Garantías, los planes de prevención y protección de departamentos y alcaldías. Y escucharon a la gente de los 32 departamentos del país en foros territoriales, teniendo en cuenta las propuestas de las instituciones y la sociedad civil, hasta llegar a la formulación de una política pública de prevención de violaciones a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades. Tener una política pública de prevención es contar con una serie de capacidades institucionales para que las personas, grupos y comunidades no sean víctimas de violaciones a sus derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad. Esta política pública le permite a las instituciones nacionales, territoriales y a la sociedad generar respuestas oportunas y eficaces en materia de prevención temprana, prevención urgente o protección y garantías de no repetición. ¿Por qué una política pública dedicada a prevenir? Porque es el camino para evitar la aparición de riesgos excepcionales y la manera de impedir que se presenten daños a personas, grupos y comunidades. Con estrategias y acciones de prevención, podemos contrarrestar y mitigar los efectos lesivos en las personas y comunidades ante la eventual intencionalidad de causarles daño. Porque debemos organizarnos para que la nación y sus territorios generen las condiciones y los mecanismos para que toda vulneración a los derechos sea tratada como un hecho ilícito y por tanto se active su investigación y sanción. Porque necesitamos generar garantías de no repetición, con mecanismos en el que la sociedad asegure la transformación de su historia. Porque prevenir es promover el respeto y la garantía efectiva de los derechos humanos. ¿Quiénes previenen las violaciones a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal? Todos y todas. Es el Estado, a través del Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías los encargados de implementar las estrategias de prevención. Claro, con la participación de la ciudadanía, para poder anticiparse a los riesgos y así evitar que se afecten los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad. Esta política prevé que las entidades del orden nacional se encuentren con los departamentos, los municipios y la comunidad en los espacios territoriales de prevención, en donde, entre otros, definirán cómo se implementarán los programas y proyectos contenidos en la política para evitar las afectaciones a los 4 derechos. Para ello, es importante que las instituciones se organicen en torno a 2 tipos fundamentales de estrategias: las que pretenden contrarrestar los factores que inciden en la generación y persistencia de violaciones a los derechos mencionados, las que buscan generar las condiciones institucionales y sociales propicias para la prevención, estrategias que buscan prevenir delitos como el desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado, amenazas a personas, grupos y comunidades, el despojo de las tierras y los territorios, y contrarrestar las dinámicas sociales relacionadas con el tráfico de armas pequeñas y ligeras, la trata de personas y la minería criminal, que inciden de forma conjunta e independiente en el goce de los derechos, objeto de la protección en la política pública de prevención. Los planes integrales de prevención son una de las principales herramientas para que las gobernaciones y alcaldías identifiquen situaciones de riesgo en sus territorios y asimismo para que planteen las estrategias y acciones de prevención temprana, prevención urgente y garantías de no repetición. Con estos planes se organizan las entidades responsables y los recursos necesarios para reducir y erradicar paulatinamente los diversos factores de conflictividad que se presentan en nuestra sociedad,
y fundamentalmente avanzar hacia una cultura de los derechos humanos. Prevenir es un proceso que necesita del compromiso decidido y articulado de las instituciones del orden nacional, departamental y municipal, y de la colaboración y participación activa del Estado y de la sociedad civil. Si pensamos que la prevención es un proceso de largo plazo y que empieza ahora mismo, sabemos que todas las entidades, todas, tenemos la obligación y la posibilidad de prevenir, impulsando una cultura de derechos humanos y trabajando día a día para garantizar las libertades ciudadanas en Colombia. Prevenir es el camino para rescatar los valores esenciales que nos permitirá convertirnos en un país capaz de resolver conflictos pacíficamente y donde podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos. Prevenir es la salida.